aportación, ¿verdad? Para profesionales, y de aquí ha salido bastante gente, ha escalado los puestos, gente que se ha decidido con compañía de poder aportar un poquito más al conocimiento que ustedes ya, por la decisión, sacrificio, porque aunque a otros no le parezca, pero el sacrificio, situaciones que a veces aprovechan de hacer el fin de semana por estar aquí, el beneficio valorado, porque le va a dar valor agregado a usted como persona, como profesional, como empleado. Así que bienvenido a las aduanas, ¿verdad? Vamos a aprovechar esta tarde para hablar un poquito sobre la introducción, la salida, o sobre, buenas tardes, adelante, ingresos y salidas, ¿verdad? Importaciones, exportaciones. Vamos a procurar irnos desde el punto de vista aduanero. Sin embargo, me estoy dando cuenta de que no solo es la operativa de la aduana como tal, sino se trata de cuestiones más legales, que son tributos, y eso nos hace irnos a un campo legal, ¿verdad? De que tenemos que hacer las cosas bien, como la norma. Entonces ya estamos infringiendo la ley, y nos trae como consecuencias, aparte de la aduana, para aspectos legales de aduana, de la normativa aduanera o de la legislación aduanera para nuestro país, tenemos un acuerdo, ¿verdad?, a nivel centroamericano. Tenemos una legislación a nivel centroamericana en donde se ven los conceptos y las disposiciones legales que se deben cumplir en torno a las operaciones de aduana que se hacen. Para ello, nos vamos a... A ver, Pero no me tiene que ser. Bien, nos vamos a normar básicamente por lo que es el Cauca y el Recauca. Hablamos del Código Aduanero Centroamericano y su reglamento. Esta es nuestra base. Prácticamente es la base de la ley. En nuestro caso, a nivel centroamericano, debemos cumplir el código y el reglamento, que es donde están todos los procedimientos a seguir. Se considera que debemos manejar los mismos conceptos y apegarnos a la misma normativa. Sin embargo, a veces la interpretación o la aplicación de la normativa aduanera varía, no es que se infrinja la normativa, sino que varía en cuanto a cómo la aplico, cómo digo. Por ejemplo, cuando hablamos de los régimen aduanero, hablamos de régimen aduanero a nivel centroamericano, y quiere decir que es como yo siento las mercancías que ingresan a los depósitos temporales de aduana a un tratamiento X. Llámese si lo voy a hacer temporal, llámese si lo voy a hacer definitivo, llámese si lo voy a reexportar. Entonces, todos esos conceptos se vierten en el reglamento y se considera que a nivel en el ejercicio de la potestad aduanera, cosas en cuanto a procedimientos que no se cumplen. No se cumplen, pero sí, es así. Al final siempre tenemos que llegar a lo mismo. Si nos equivocamos, y de eso deriva que más adelante, en los módulos siguientes, vamos a tener ley especial para sancionar infracciones aduaneras, vamos a tener ley de servicios internacionales, vamos a tener ley de zonas francas industriales y de comercialización, a tener ley de simplificación aduanera, que son nuestra legislación interna, ¿verdad? Nuestra legislación interna. Estos a nivel centroamericano, y ya las próximas leyes y los próximos que vamos a ir viendo, vamos a ir todo eso. Ya vamos a ver también, además, ley orgánica de la Dirección General de Aduanas. Vamos así como ir metiéndonos un poquito más al punto ya de la legislación, entradas y salidas. O sea, ¿qué pasa con las entradas y salidas? Los documentos que tendríamos
que ir manejando en torno a la salida y la entrada de las mercancías. ¿Cómo se da? El objetivo es que podamos ver lo que sucede en nuestro país, ¿verdad? Obviamente en cuestiones de como bloque centroamericano, pues cambia. Además señalar las figuras que intervienen en toda la gestión aduanera, cuándo se puede prescindir de esos casos, los requisitos y los documentos de soporte y la forma de hacer efectivo el cumplimiento de una aduana. Y cuando hablamos de obligación aduanera, no es que tributo, ¿verdad? Que el pago de los impuestos, ahí está, el pago de los impuestos lo conocemos como el DAC, que son derechos arancelarios a la importación, en los cuales tenemos ad valorem, y específicos. Los ad valorem van a ir en función del valor de las mercancías y los específicos van en función de las unidades ingresadas. ¿Qué quiere decir? Que si tengo derechos de importación que pagar y de ad valorem va a ir directamente al valor de las mercancías, a las unidades. Ejemplo, podemos hablar de alcohólicas, en donde lo que pago en las bebidas alcohólicas es, compañero, bienvenido, por grado alcohólico es que pago, ¿verdad? Y por ejemplo, si son armas, a la unidad, carros, a la unidad como tal, ¿sí? Bienvenidos. Las bebidas alcohólicas también a la unidad. A los grados alcohólicos. Según el grado de alcohólico, así es el específico que tenemos que pagar. Bienvenidos los jóvenes que se nos agrega la clase y espero que nos podamos integrar, ¿verdad? Pregunta cuando usted quiera, no hay problema. Lo que queremos hacer es un foro en donde participemos todos. No me deje hablar solo a mí. Pregúnteme. Y si no la respuesta, pues vamos a buscar la respuesta, porque la idea es que su experiencia sirva a su otro compañero que está en el área. No sé qué área te desarrollas tú. Despacho. Almacenes. Igual, logística, despacho. Logística, ok. La chica es contabilidad. En contabilidad, donde nos tienen contadas las costillas, ¿verdad? Y la chica ya, ¿vamos a poder trabajar? Bueno, no hay problema. Lo importante es que todos tenemos un objetivo, ¿verdad? Un tan solo. Y es común, ¿ya? Y es que aprender cosas nuevas. Si usted no las conoce, no importa, lo más sencillo, que pregunte. Pregunte, porque la idea es que conozcamos, ¿verdad? Y que nos empapemos sobre el tema. Bien, entonces distinguir con exactitud es que determinan las formas principales del despacho aduanero y además conocer formas diversas de depósitos aduaneros y que están regulados para el caso propio de El Salvador, ¿verdad? Los contenidos y las regulaciones de los... va a haber una cátedra más adelante que vamos a ver sobre esto, sin embargo, lo vamos a ir explicando. De los flujos físicos de las mercancías de entrada y salida, de acuerdo a la destinación, se aplicará la forma legal de introducida que serán regímenes aduaneros o el régimen aduanero al que nos estamos amparando para ingresar las mercancías. ¿Cómo funciona? Se pueden clasificar de ingreso, de salida, en tránsitos internacionales de paso, en términos generales, llamarlos flujos de una mercancía X. Cualquier mercancía que a usted se le ocurra llega a un depósito temporal de aduana. Llámese de las más comunes que tenemos aquí cerquita, al aeropuerto de Comalapa, a DHR, a la aduana de San Bartolo, llega una mercancía. Esa mercancía
está bajo el control aduanero. La aduana la tiene en su poder y no la va a dar sin antes nosotros cumplamos los requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? El meter la mercancía. El régimen es una modalidad que lo explico en la lámina siguiente. Si estamos ingresando o si estamos saliendo, siempre vamos a tener al que amparar. Por ejemplo, yo digo, es una exportación en el sistema de aduanas. Cuando ya hablamos sobre software, hablamos sobre... La aduana tiene un software que se llama módulo de despacho. Y ahora lo que vamos a tener dentro de poco tiempo, que esto básicamente vamos a llegar, si Dios quiere, esto 3 décadas de aduana con muchos cambios, aduana sin papeles, ¿verdad? Pero esto lo vamos a ver más adelante. Ese es un sueño que quisiéramos se hiciera realidad. Existe. Entonces el módulo BRK o el teledespacho es el mismo. Cuando ya lo vemos en el sistema, ya vamos a ver códigos. Entonces identificar la primerita va a ser de una importación definitiva. En el sistema yo ya lo encuentro que me diga, mire, se llama importación definitiva. No, se llama una IM4. Yo ya sé que una I4 es una importación definitiva. ¿Y qué es una importación definitiva? El reglamento lo define como mercancías introducidas al territorio nacional para su uso o consumo. O sea que yo, cuando hago una IM4, pago mis impuestos, pago mi DAI, pago mi IVA y además pago los rayos X. Al haber pagado estas 3 cosas, entonces, y haber hecho el procedimiento correspondiente, entonces yo ya me puedo llevar mi mercancía. Entonces de esto queremos hablar hoy. ¿Cómo llego y cómo llego al pago de los impuestos para retirar las mercancías? Eso quiere decir que tengo que pasar por un proceso de aprobación, no solo de documentos, sino de una gestión de riesgos que la aduana ha implementado con el objetivo de saber quién es usted, cómo se llama usted y qué hace usted en el ámbito de comercio internacional, ¿verdad? Cuando hablamos de tránsitos internacionales de paso, vamos a hablar de mercancías que no vienen dirigidas para el territorio nacional, sino que somos un país en donde tenemos tránsito libre de mercancías. Por ejemplo, puede venir una mercancía de México que va para Nicaragua, por ejemplo, va a pasar por la aduana Pedro de Alvarado, Achadura, luego va a hacer la ruta hacia el Amatillo, ¿ya? Va a ser el Amatillo, la aduana de El Salvador, el Amatillo, la aduana de Honduras, porque llaman así las dos aduanas, ¿sí? Y luego llegar al Guasaule para ahí hacer la liberación, finalizar el tránsito y posteriormente hacer el trámite de aduana para introducirla a Nicaragua. Entonces, esos se llaman tránsitos de paso, ¿ya? Los tránsitos efectivamente son para mercancías que no se han pagado los impuestos. Ahora bien, dentro del tránsito tenemos un tránsito interno y un tránsito internacional. Para los tránsitos internacionales utilizamos un documento que se llama DUT, es una declaración única de tránsito, ¿verdad? Eso estamos hablando de mercancías, por ejemplo, yo estoy en El Salvador y llevo mercancías en tránsito hacia Nicaragua. Tengo que pasar por Honduras, por lo tanto, ¿dónde voy a pagar mis impuestos? En Nicaragua, ¿eh? Entonces tengo que cruzarme a Honduras. Entonces la mercancía va amparada a este documento, además de todos los documentos de aduana que ya los vamos a ver.
Ahora, por ejemplo, quiero venir de Acajutla hacia la aduana de San Bartolomé. Yo tengo que utilizar otro documento que se llama DMTI, Declaración de Mercancías de Tránsito Interno. Tiene la misma información que la DUT. En la DUT, ¿qué vierto? Datos del exportador, datos del transportista, licencias, chasis, remolque si tiene, o cual código, cualquier información, ¿verdad?, que tenga que ver con el transportista, ¿sí? Y además, la descripción de las mercancías que amparo y valores. ¿Por qué? Porque son mercancías que no se han pagado los impuestos, que están todavía pendientes. Entonces, una declaración de mercancías de tránsito interno. Por ejemplo, si yo voy de una zona franca a una aduana de frontera, me hacen hacer una DTI, Declaración de Tránsito Internacional, que al final toda la información es la misma, solo cambia el nombre. Ahora bien, a posteriori son por ejemplo, planes que se están implementando, que desaparece esto, y vamos a una que se llama DUCA o FIDUCA. ¿Qué va a servir para qué? Va a servir para integrar el tránsito internacional y además el FAUCA. ¿Alguien sabe qué es un FAUCA? ¿Sí? El Formulario Aduanero Único Centroamericano. ¿Para qué sirve, compañero? ¿Para qué sirve el FAUCA? Ok. Es para mercancías en libre circulación, compañero, pero a nivel de Centroamérica que sean originarias. Hay un acuerdo a nivel centroamericano sobre mercancías originarias, en las que tienen libre circulación sin el pago de los impuestos, solamente el IVA que le corresponde en el país de destino. Nada más. Pero mercancía originaria. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, cualquier mercancía pero que se haya hecho en un país de Centroamérica. Las pupusas las va a exportar a Guatemala, aunque en Guatemala hacen pupusas pero son feas. En Nicaragua también hacen y son feas. En Panamá hacen pero también son feas. En Honduras hacen pero también son feas. Las más ricas son las de aquí, como las nuestras. Entonces, el FAUCA es para mercancías originarias, o sea, producidas en suelo o territorio centroamericano, ¿ya? Que por sí mismas, que por sí solas se confieren origen. No tenemos que hacer más nada, simplemente ellas se confieren origen solitas. Ojo, porque cuando firmamos un FAUCA tienen que estar seguros, porque es una declaración jurada, ¿ya?, que trae consecuencias legales. Si usted no está seguro, mejor no haga FAUCA, mejor haga una declaración de mercancías, porque una falsedad sobre origen le puede traer consecuencias graves. Digo, multas, si no hacemos lo correcto. Ok. ¿Centroamérica está incluyendo Argentina o solo hasta Costa Rica? Solo hasta Costa Rica. Acordémonos que Panamá, como tiene una zona libre, ¿verdad?, en donde a Panamá le llega de todos los países, el canal. Entonces es más vulnerable, ¿ya? Es vulnerable porque ahí te pueden hacer una triangulación de origen y eso es prohibido, es prohibido.
¿verdad? No se puede darle origen a lo que no tiene origen. Bien, los flujos logísticos, ¿qué hablamos entonces? De ingresos y salidas. Sujetos, ¿quiénes son los sujetos que intervienen? La intermediación, operaciones, regímenes, los documentos, la declaración y los pesos generales. Cuando hablamos de los sujetos, básicamente vamos a hablar de sujetos pasivos, declarantes y representantes. Vamos a volver atrás, no se preocupen. Ok. Cuando hablamos de sujetos, entonces hablamos de sujetos pasivos. ¿Quién es el sujeto pasivo? El importador, ¿verdad? El declarante. Él es el sujeto pasivo que está obligado a pagar sus impuestos en el momento que le nace la obligación tributaria aduanera. Está obligado a. La intermediación. Vamos a ver quiénes son los que intervienen en este negocio. Aquí hay un montón de sujetos. ¿Ustedes ven? Solo voy a ir más adelante, solo para efectos de que entendamos. ¿Quiénes intervienen? Ahí te vamos a tener vendedores, vamos a tener compradores, vamos a tener navieras, los que dan servicios, ahí vamos a tener el agente de aduana, vamos a tener de todo, ¿verdad? En la intermediación, en las operaciones y regímenes aduaneros. Ahí tiene que ver mucho con el destino de mercancías. Por ejemplo, podemos hablar de esta, más o menos. La vamos a explicar mejor. Vamos a hablar de una más. Una IM5. La IM5 es una importación temporal. Temporal. Luego vamos a ir desglosando cuántas clases de importaciones temporales, porque de esto yo puedo hablar muchísimo sobre importaciones temporales. Entonces, el régimen es básicamente a dónde voy a destinar la mercancía. Definitivo, temporal, o lo voy a mandar a zonas francas, que es el otro régimen que tengo. Los documentos. ¿Qué documentos voy a llenar y cuáles son los documentos que yo necesito para hacer la importación? Luego la declaración de mercancía y luego vienen todos los procesos. Cuando ya tengo todo el muñeco armado, entonces ya veo yo cuáles son los procesos que yo tengo que seguir. Igualmente es en la parte de la salida. Primero entonces, vámonos aquí. Poseer NIT de importador. Eso es lo primero. Registrarme como importador. Hace unos 2 años aproximadamente, Hacienda nos ponía un sellito en la parte de atrás. ¿Alguien que decía importador? Que decía importador. Ahora ya no. Ahora ya no tiene que ir a registrarse como importador. Ahora va a cualquier aduana, cualquiera, a la del Banco Central, a la de DHL, a las almacenadoras, a la aduana central de San Bartolo, a cualquiera, y ahí se registra, le dan un formulario, llena y se registra, y en términos de 3-4 horas usted está registrado como importador y su NIT ya no necesita sello. Ya simplemente usted ya está en la base de datos de la aduana, ya está más cuadriculado. Todos deberíamos tener calidad de importador si en algún momento todos hacemos una gestión aduanera, ¿verdad? Entonces, para efectos de conocimiento general, tener además tarjeta de IVA, ¿verdad? O el NCR, si cumple con las condiciones que establece la ley del impuesto de transferencias y bienes muebles. Presentar además declaración aduanera a través de figuras de intermediación. ¿Quiénes dijimos que iban a hacer las figuras de intermediación? Ahí vamos a tener A2, A3. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer mi declaración de mercancías, tengo al agente aduanal autorizado y tengo al apoderado
especial aduanero, agente aduanal autorizado o el apoderado especial aduanero. ¿Por qué? O el representante legal en su caso, porque son los únicos que intervienen en la presentación de documentos. Por ejemplo, cuando usted lo quiere hacer personal, tiene que ser para cosas personales, ¿verdad? Para cosas suyas. Un homenaje de casa, un equipaje de viajero, un courier, o sea, esas son cosas suyas. A nivel personal, tiene que echar mano de un aduanal autorizado o un apoderado especial aduanero. El apoderado especial aduanero hace trámites únicamente para una empresa. El agente de aduanas hace trámites, presenta documentación, bienvenida, o presenta documentación a terceros, a cualquiera, ¿sí? O sea que el poder especial no puede servir a otro. No puede servir a otro. Solo le puede servir a una empresa, nada más. Y ambos son autorizados a través de pruebas en la dirección de aduana. Aunque la dirección de aduana puede omitir la prueba a los apoderados especiales en algún momento, pero eso fue hace un par de años. Ahora no, ahora a todos los apoderados especiales les hacen examen, igual que a la gente de aduana le hacen la prueba. Me salgo. Luego, adjuntar a la declaración aduanera los documentos en su porte original. El reglamento, en su artículo 321, determina cuáles son los documentos que debemos presentar, y entre ellos listamos la factura comercial para el ingreso de las mercancías. Tiene que ser en original. El 320 dice que la factura debe ser en idioma español, y si no viene en idioma español y viene en cualquier otro idioma, usted está obligado a presentar una traducción de su factura y en moneda nacional. O sea que si viene en euros, en libras, en yenes, en cualquier otra moneda, usted tiene que hacer la conversión y presentar la hoja de tipo de cambio, ¿ya? Pero la oficial, la del Banco Central de Reserva, la de Internet no funciona. No va a ser la de Internet. Entonces, y los documentos todos deben ser originales. Ahora bien, hay excepciones en los que puedo presentar una fotocopia de los documentos. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando yo hago el despacho aduanero tiene dos figuras. Una inmediata, que es cuando ya la mercancía está en la aduana, yo voy, cumplo todos mis requisitos, presento mi declaración de mercancías y hago mi trámite. Y la otra es que yo puedo hacer una anticipada, una declaración anticipada, que en el medio cariñosamente la llamamos la previa o la prepago. ¿Ya? Mandame el prepago, o el prepago, o dame el prepago. Eso es lo que escuchamos. En realidad, según el reglamento, se llama declaración anticipada. ¿Qué quiere decir esto? Que la declaración anticipada se hace y se llama así porque es antes que ingrese el medio de transporte al país. Yo ya tengo mis documentos. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tengo un envase que ingresa por X frontera, pero yo no tengo los originales, solo tengo fotocopias, entonces puedo presentar a la aduana las fotocopias. Esa es una excepción, pero con el compromiso escrito, yo le digo a la aduana, aquí están los documentos que amparan mi mercancía, pero no tengo los originales porque esos los trae el motorista, a él se lo dieron, entonces déjame presentar las copias. La aduana me permite presentar las fotocopias de los documentos y que el medio de transporte llegue a la frontera, y cuando el medio de transporte llega a la frontera, ahí le van a hacer lo que se llama correrle el selectivo. Una vez le corre el selectivo, el oficial de aduana está obligado a pedirle los documentos originales y ahí le corre el selectivo. Entonces esa es una excepción.
pero nada más se dan en los embarques marítimos y terrestres. En los aéreos no se puede hacer, ¿ya? Ni en los consolidados, porque consolidados supone que la mercancía llega a la senadora o al de aduana y le dan todo en el tiempo. ¿Preguntas? Solo si nos podemos dormir, no nos preguntan. Miren, nos podemos dormir. No, no se puede dormir. Tenemos que estar alertas. Bien, sigamos entonces. Los sujetos, ya vemos quiénes son los sujetos, los declarantes y los representantes. ¿Quién es el declarante? El apoderado especial aduanero o el agente de aduanas autorizado. Esos son los sujetos pasivos declarantes y sus representantes. En algunas ocasiones es el representante legal quien firma. Ahora, como no son firmas manuscritas, ¿verdad? Son firmas electrónicas, todos son firmas electrónicas. El agente aduanal firma electrónicamente. El apoderado especial también electrónicamente y el representante legal. ¿En qué caso? Por ejemplo, en las exportaciones que se realizan en el Banco Central de Reserva. Allí quien firma la mayoría de veces es el representante legal. Sin embargo, también él como representante legal puede autorizar a otras personas que son de su confianza para que firmen en su representación. ¿Quiénes más también las puede firmar el representante legal? Los FAUCAS. Los FAUCAS lo firma el representante legal sin necesidad de tener un apoderado o de tener un agente de aduanas autorizado, ¿verdad? Esos son los sujetos pasivos y se llaman pasivos también, recuerde, porque tienen obligaciones aduaneras que cumplir, ¿verdad? En calidad de contribuyente y en calidad de responsable si una ley de forma expresa así lo dice, que es lo que acabamos de decir, ¿verdad? En materia aduanera, declarante y actúa a través de su representante al agente de aduana y al apoderado especial aduanero. En materia de aduana, el sujeto pasivo es el que está obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias y no tributarias. Cuando hablamos de las no tributarias, vamos a hablar de esos permisos, ¿verdad? Esas licencias que tenemos que sacar para ciertas mercancías. Hay mercancías que, por su naturaleza, por ejemplo, si son comestibles, tienen una obligación de presentar permisos de salud, algunos de la Junta Química de Vigilancia, otros de MAG, otros de la Defensa, del Ministerio de Defensa. Pero cualquier mercancía que podamos importar tiene una naturaleza distinta. Eso quiere decir que todas esas son las obligaciones no tributarias, que si las incumplimos tenemos derecho a una sanción. Si usted sabe que lleva permiso de salud, por ejemplo, vale, ellos a su vez van a requerir el llenado de ciertos formularios y el cumplimiento de requisitos para que usted se registre y le puedan dar el permiso. O sea que yo tampoco puedo ir, mire, fíjese que me lo exige la aduana, entonces no quiero. No, tenemos que ir y registrarnos, ¿ya? Para que nos den los permisos. Entonces, esas son básicamente las obligaciones no tributarias, que hay que cumplirlas. No hay más. Estamos obligados, aunque no querramos, ¿verdad? Eso cuando nos enfermamos, ¿verdad? Es una obligación tomarnos la medicina y si no nos vamos a curar. Así es. Piso, sí, tráigalo, si no, no, ya. Si usted no toma la medicina, simplemente no se cura, ¿verdad? Porque es una obligación. Y si no la quiere cumplir, entonces nos vemos en el otro mundo, ¿verdad? Ya, ¿verdad? ¿Dónde? Son bromas. Bien, el NIT de importador debe estar en la base, ¿verdad? De los importadores, sí aplica. Hay algunas y algunos digamos, algunas personalidades que no están obligados a tener no están. ¿Quiénes? El cuadmático, ellos están registrados como importadores.
porque por su naturaleza tiene un tratamiento especial, ¿verdad? Recibe un tratamiento diplomático en virtud de algún convenio. El tráfico de envío de socorros, tales, el equipaje de viajeros y el menaje de casa de salvadoreños residentes en el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Pues el envío de socorro se supone que para momentos de crisis, ¿verdad? Hasta registrando importador, viene, sáquenlo y distribúyanlo. Sin embargo, hemos oído y visto quizás de que cómo se complica cuando hay ayuda humanitaria. Nunca llega, o se pierde, o se desvía por otro lado. Política, no están obligados. Los envíos esos pequeños comerciales que usted le manda, ¿verdad? Que va a hacerlo con su DUI personalmente. ¿Ya? El equipaje de viajeros y el menaje de casa. El equipaje de viajeros, tenemos una ley especial de equipaje de viajeros que especifica, ¿ya?, las condiciones en que se considera un equipaje de viajero. Llámese acompañado, no acompañado. No necesita tener ni de importador, simplemente, y con eso le hacen lo que se llama una declaración de oficio. O sea, se la hace, no se la hace ni la agente de aduana ni un apoderado, se la hace la aduana como tal para pagar impuestos. ¿Cuándo me lo oficina? En el caso de por pasos fronterizos, en donde gente va al otro lado a comprar ropita, cosas sencillas para su uso, donde hay mercados. San Cristóbal tiene mercado. ¿Saben dónde está la aduana de San Cristóbal? Candelaria de la Frontera. Ahí hay un mercadito, creo que, no sé si los martes o los mercaditos, entonces la gente compra sus cosas, pasa por la aduana, ahí le hacen la valoración y le hacen la declaración de la receta. No, pero en esos casos es que no se necesita. O con el menaje de casa, cuando hay salvadoreños que han residido en el exterior y que se regrese, ahí hay que cumplir requisitos, ¿verdad? Que no haya en el país, que tenga un movimiento migratorio que pruebe que él realmente ha vivido por más de 3 años fuera y que está regresando con sus cosas personales, sean usadas, porque si son nuevas te toca pagar. Entonces este negocio de las exportaciones tiene, wow, amplia gama de ramas que vamos con. Usadas sobre el menaje de casa, como ¿cuánto tiempo? No es necesario el tiempo, sino que se note, porque obvio si me trae 2 refres, difícilmente tenemos 3 refres en la casa, en caso que sea una persona normal, ¿verdad? Los anormales tal vez, o los que han tenido negocio, pero esa ya, o sea, está casi como homenaje de casa. Y las facturas, si las tienen, como tenemos bastante de que contamos. Pero si son como, por ejemplo, que los pasa 6 meses de contener. O sea, que se en uso. No que huela nuevo todavía. No que huela nuevo, pero una persona que ya tiene un salón de belleza. Entonces, pero también trae las cosas del salón. Entonces trae mucho producto y no nos dijo que traía eso. Entonces cuando no le dicen a uno, obvio que yo te creo que si me dicen que trae tu escoba, el trapeador, si hay gente que se trae, pues no voy a decir hasta el chucho, porque ahora el chucho es muy importante, es parte de los miembros de la casa. Las alfombras de los baños, las cortinas, los palos donde tienen los chiquitos, todo. Pero traía productos. Y eso poco de se tiene. Fíjense que para el menaje de casa tenemos una permite cuando regresa una exención de $15,000 para todo. Además las cosas, pero como ya están usadas, se debe apreciación. Entonces, $15,000 como mes para poder traer. Entonces, ¿para qué nos complicamos?
¿Me explico? Y lo otro es que si traemos cosas nuevas, mejor declaremos lo nuevo, se hacen dos declaraciones, va, este es lo nuevo y esto es lo viejo. Va, por lo nuevo pago mis impuestos y por lo viejito que ya es mío, que es pesado, que la camita, ¿verdad? Uno ama, se ama, dice, no voy a dejar mi camita, no voy a dejar mis edredones, todas esas cositas que son bien personales, uno no las quiere dejar. Tráigaselas, pero $100 para eso, gratis. Ya la ley se los otorga. Pero hay un valor previo de las cosas. ¿Quién determina? No hay un valor, no hay un valor, sino que lo que se hace, valores de referencia, pero reales. Por ejemplo, una refri, ¿cuánto va una refri? Normal, no le pongamos tan sofisticada, porque las sofisticadas, $3,000, no, vea, no, 1,500, por ahí. Vale, entonces si a una refri usted le va $300, porque ya la usó, ¿sí va? Si es cama, ¿cuánto vale una cama? Una buena. Paga porque paga crédito, pero en realidad si te vas con $400 o $500 a comprar una cama, te llevas una buena cama y declaras un montón. Entre todas esas cositas se van valorando, porque se van microondas, que la licuadora, las mejores aquí, $150, ¿verdad? De las mejores, de esas que pican hielo. Entonces también la aduana no es inocente. Trae ahí unas cosas sofisticadas y toda una cosa y le vas a poner $100. No, que te vaya bien. Y para otras personas que traen menaje de casa finas, o sea, que de plano que $500 porque realmente vale $3,000. A esa gente lo mejor que se le puede recomendar es, mire, pague el 30% de la mercancía, porque ahí no pasa nada, paga el IVA, y paga los DAIA, y paga todo. Agarrar una por una y sacarle el valor. Eso es en El Salvador, nada más. Yo tengo la opción de coger $20,000, $18,000, es decir, por el... ¿Cuánto tiempo está? $100. Bueno, $6,000 y me llevo mis cosas y feliz. Y la aduana no me dice, ¿por qué yo le pagué el máximo arancel? ¿Ya? ¿El lugar qué? No vale $300, no vale $5,000. ¿Por qué? Porque la aduana también tiene una lista de referencia. ¿Cuánto vale la cosa? Pues, o sea que no es cuestión. Por ejemplo, vas a hacer una pintura original de un reconocido, vas a dar $100 por una pintura, vas a dar $1,500, $2,000, $3,000 por una pintura. No vas a pasar cuadros de adorno, $30. Puede hacer eso. Lo que se hace es recomendarle, vaya señor, hablemos y seamos claros, seamos honestos. ¿Por qué? Porque uno como Ana o como auxiliar de la función pública aduanera, poner las cosas claras a la gente. Que luego diga, niña, yo me claro, su menaje de casa hasta los $15,000. Por paguemos. Mejor paguemos. Nadie le va a decir nada porque está pagando 30% sobre el valor de su mercancía. Entonces, mejor pagar $3,000 o $5,000. A que poner una multa de... ¿Por qué? Porque las multas van en función de lo dejado de pagar y van de 200 y 300% sobre lo dejado de pagar. Póngale el 300% de $5,000. Entonces como que no vale la pena, ¿verdad? Entonces en esto es de tener mucho cuidado sobre lo que está haciendo. ¿Pregunta? Como tenemos para el menaje de casa hasta los $15, gratis. Entonces, si el valor total fuera de $25,000, el impuesto no determina el excedente de los $15,000, cuenta todo. Todo. No puedo partir. Y si parto, entonces mejor declaro lo nuevo por aparte y lo otro.
para evitar problemas. Porque lo que pasa es que si partimos 15 sí y 10 no, no, la aduana no le cree. La aduana no le cree, sino que tenemos que hacerlo todo de un solo. Bien, para los que están obligados al IVA, exclusión como contribuyente de ventas y total de activos de 200 para ventas menores de 5.000 o activos inferior a 2.000. No está obligado a declarar. Ese es el caso del IVA. Pero ahora lo mejor es que todos declaremos nuestra IVA y la renta para evitar problemas. Determinaciones en proceso de ingreso o salida, el vendedor se va a convertir en el cargador para el transporte. Acordémonos que aquí tenemos las intermediaciones, ¿verdad? ¿Quiénes están intermediando? El tomador para el asegurador, mandante para el agente de carga o el agente aduanero, el exportador para la aduana. ¿Qué queremos decir entonces en este caso? Esta es la etapa previa al transporte internacional. Aquí se ven involucrados otros elementos que tienen que ver con el comprador y con el vendedor. ¿En función de qué? ¿Han oído esto? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir? ¿O me puede hablar de los incoterms? Bueno, lo que vimos en las anteriores son los términos en los que el comprador y el vendedor llegan a poder hacer la importación y todo eso. Ok, es una, digamos, es una regla, aunque no es una obligación, es una regla establecida en el comercio internacional sobre cláusulas de responsabilidades entre comprador y vendedor. Por ejemplo, cuando compro en este término, cuando compro en este, cuando compro son 11 términos, más o menos los más principales. Es cuando yo compro en cada término yo tengo una obligación de cumplimiento para el comprador y una obligación de cumplimiento para el vendedor. ¿Hasta dónde llego yo como vendedor y hasta dónde llega él con responsabilidades en cuanto al manejo de la carga? Entonces, en esta parte de acá lo que vemos es eso, ¿verdad? Según el término que yo compré, así voy a asignar yo como comprador o como vendedor el transporte, el medio que se van a cargar las mercancías, y de acuerdo al término puedo ser el cargador o no puedo ser el cargador. Es decir, aquí está tu carga, vení a traer, ¿verdad? Vení a traer, ya. O no te preocupes, el término que es negociar, yo te voy a mandar. Yo te voy a cargar la mercadería al medio de transporte, yo te voy a hacer la salida de la exportación, yo te la voy a poner hasta la puerta de tu negocio. Ahí te la voy a poner, no te preocupes. Depende el término en que hemos negociado. Hay un asegurador, ¿por qué? Porque la base para la tasación de los impuestos siempre va a ser valor CIF. Significa que va a haber un seguro. Un seguro en medio, siempre va a haber un seguro. Todas las mercancías deben tener un seguro contra daño, ¿verdad? Contra todo riesgo. Ojo con los seguros, esa es otra parte bien importante. ¿Qué está comprando? ¿Cuánto es de deducible? ¿Ya? El deducible y qué es lo que me cubre. Vea usted los seguros seculares de vida o de salud. Si usted ya está enfermo con una enfermedad ahí un poco crónica, ya no se puede asegurar. Usted, para que se asegure, debe estar sano, pero enfermo no. Enfermo no. Entonces, y además le ponen las cláusulas. Los seguros de vehículos, por ejemplo,
también tiene un montón de cláusulas ahí que usted debe leer, porque si no le va a ir a dar a otro y le va a tocar pagar a usted. Entonces, en los seguros tiene que tener un ojo bien clínico. ¿Qué le están ofertando? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que le está comprando usted? ¿Verdad? ¿Qué tal si se hunde el barco? O en alta mar hay un problema y el capitán, hay una ley sobre mercancía en la mar y el capitán está obligado a salvaguardar la vida de sus tripulantes antes que a las mercancías. Entonces, si a él le toca valorar entre tirar su contenedor al mar y salvaguardar la vida de sus tripulantes, lo va a tirar al mar. Sí, lo va a tirar. Porque esa es, o sea, así es. Cuando compro seguro, ¿qué me cubre? Tengo que saber qué me cubre. ¿Qué tal si eso no me lo cubre? Dice, no, se cubren siniestros naturales. Ahí, vean, la más chiquita letra. Siniestros naturales no aplican, que se dejó del barco. Y hasta el secreto casi lo lee, ¿verdad? Y se cayó su contenedor. ¿Ya? O seguros contra daños de mercancías delicadas o perecederas. Los aseguradores tienen un tacto. Así que ese bandido que está haciendo las cláusulas es un gran inteligente, ¿verdad? Porque él está viendo que pueden haber en carretera cuando maneja mercancía delicada. Por ejemplo, vea que usted va a Simán, cae todos los días que se usted a Simán, y usted ve esa cristalería ahí fina, preciosa. Lo traen del exterior y viene asegurado, pero ese que asegura de verdad que pone unas cláusulas, cosas serias, porque cuando usted le venden una vajilla, por ejemplo, no sé si usted ha tenido la oportunidad de comprar una vajilla encima o en cualquier otro lado, se la revisan, le sacan todos los platitos, se lo checan de que no tenga una astillita por ahí, una manchita y todo. Eso no lo venden, pero ellos ya le pagaron al asegurador. Entonces, en cuestión de los seguros hay que tener mucho cuidado. Luego tenemos la gente, usted elige a quien usted quiera, y el apoderado especial aduanero, pues ese es un integrante de casa, ¿verdad? De la empresa. El exportador para la aduana. O sea que aquí hemos terminado básicamente un poco en resumen bien grande las etapas que se pueden ir vertiendo en el despacho de la mercancía. El comprador entonces se convierte en el destinatario en el transporte, el asegurado para el asegurador, el mandante para la agente de aduana, el importador o consignatario para aduana y el sujeto pasivo administrado contribuyente en la relación tributaria aduanera. Aquí estamos hablando de transporte internacional, la etapa previa al despacho aduanero y la etapa del despacho, porque acá, esta previa, aquí, el agente va haciendo su declaración de mercancía con los documentos que él ha recibido de su mandante. Aquí vemos una guía aérea, si ustedes ven, la guía aérea es un documento de transporte. El artículo 321 del reglamento dice: los documentos que acompañan la declaración de mercancía van a ser la factura comercial, que ya dijimos las características que debe cumplir. Entre ellas, ¿cuáles dijimos que debe cumplir? La factura comercial. ¿Qué más? La moneda. ¿Qué más? Que sea original. Usted no puede llevar una fotocopia. ¿En qué caso dije yo que se puede hacer en fotocopia? Cuando hay declaración anticipada, cuando es previo al ingreso del medio de transporte. Ahí se hace anticipado y ahí se puede llevar una copia de documento. Con compromiso, ya el reglamento me lo dice, ¿sí? Que puedo hacer eso.
y lo puedo utilizar en fotocopia. Entonces, ¿cuáles son los documentos de transporte obligados? En el caso del aéreo, la guía aérea. Marítimo, vamos a tener, en el caso del terrestre, vamos a tener una carta de porte. La carta de porte, el BL, como la guía aérea, son los que me demuestran la propiedad de la mercancía. ¿De quién es el dueño? El consignatario, ¿de quién es el dueño? Y además me demuestra el flete que yo tengo que pagar por la importación de mercancía. Entonces hablamos de 3 documentos nada más. Ahora bien, en cada modalidad, llámese aéreo, llámese marítimo o terrestre, van a variar algunos documentos. Obvio va a variar el documento de transporte. Va a variar, por ejemplo, la factura comercial. Va a seguir cumpliendo las mismas características la factura comercial, ¿verdad? Siempre en original. Varía el documento de transporte y varían otros documentos, como por ejemplo en el aéreo, que tenemos un control de carga, porque las mercancías son recibidas en una bodega aparte. Entonces ahí tenemos salud. Gracias. Tenemos un control de carga. El control de carga, ¿qué me define? ¿Cuántas piezas recibió? ¿En qué estado lo recibió? ¿Cuánto fue el peso recibido? Un control de carga. En el terrestre, si es un embarque directo, no voy a tener ningún otro documento aparte de la carta de porte, el manifiesto y la factura y los permisos en caso de necesitar. Pero si es un embarque consolidado, marítimo o terrestre, va a llegar a una almacenadora, a un depósito temporal de aduana, en donde voy a tener una carta de aceptación por parte de la almacenadora. Voy a tener el informe de guarda almacén, que es como el control de carga. Voy a tener una carta de liberación en caso que no me liberen en línea. Ya. La factura, el BL, carta de aceptación, carta de liberación y el informe de guarda almacén. En caso de ser un consolidado, en el caso de ser un marítimo, en Acajutla emiten otro documento que es igual al control de carga y al informe, que se llama tarja. La tarja lo que me dice es cuánto pesó, qué tipo de contenedor es, las medidas, descripciones generales, igual que en el aeropuerto. El control de carga lo que me define es eso. ¿Cuántos bultos? ¿Cuánto peso? ¿Para quién es? Y descripción general de cómo se recibe. Entonces vamos a tener, digamos, un poquito de variedad de otros documentos, por eso decía yo, mire, va a cambiar en cada aduana, ¿ya? Y dependiendo el régimen que estemos destinando. Bien, los documentos de transporte, ya los explicamos cada uno, solo nos queda que es un Seaway Bill, que se utiliza básicamente para mercancías que se hace un transporte multimodal. ¿Ya? Por ejemplo, si viene de Estados Unidos y digamos que va a salir por Houston o por Miami o por cualquier otro lado, hay ese Seaway Bill terrestre que se utiliza para el movimiento de origen hacia el puerto y del puerto hacia afuera, lo que se llama el BL. Pero ese es un documento interno. Aquí nosotros no lo usamos. ¿Ya? Aquí nosotros solo tenemos carta de porte, manifiesto. Y si viene un Seaway Bill en nuestros documentos, aquí no surte efecto, porque ya nuestra legislación lo dijo como debe de ser. Luego, las formas de intermediación aduanera. ¿Cómo vamos a intervenir ahí? Ahí tenemos de acuerdo al
Cauca y recauca el declarante y el agente aduanero y el representante. Y aquí tenemos, recordemos el fisco, ¿verdad? Que es el servicio de aduanas. Tenemos un caso especial que son los despachantes para vehículos usados. Esos son, no voy a decir, así como otros vistos, ¿ok? Los despachantes de vehículos usados son autorizados también por la Dirección de Aduana. Son agentes de aduana, pero tienen una autorización especial para ser despachantes de vehículos. ¿De acuerdo? Ellos, aunque se dedican a otro rubro, pueden dedicarse a otro rubro, pero ese rubro ahí es para despachantes de vehículos, que es un caso especial. Por ejemplo, hacer trámites en Navarra, hacer trámites en Ramsa, que trae vehículos, es su rubro principal, la aduana de Nejapa. Entonces los despachantes de vehículos son una autorización ahí como apartadita, ¿verdad? Casi ni un agente aduanal le gusta meterse en vehículos, son bien poquitos. Y miren que hace poco me llevaron presos dos. ¿Verdad? ¿Vieron las noticias? Hoy que está en el ámbito de aduana, vean noticias. El año pasado, como en, vamos a ver, octubre, noviembre más o menos, también se llevaron otros agentes aduanales. Bueno, a la gente no lo hallaron, sino que se llevaron al tramitador por un permiso de salud, de que descubrieron una clínica que estaba vendiendo, y fue bien sonado, una clínica estaba vendiendo, ¿tú lo viste, verdad? Sí, estaban vendiendo productos que contenían materiales tóxicos, como veneno o algo así. Esos fueron otros, no, era una clínica que vendía un aceite supuestamente para dolores reumáticos y era un aceite de transmisiones de vehículos. Entonces se llevaron preso al tramitador. Y lo que yo vi de cerca el caso con un abogado, de que es súper pendiente, porque en realidad ahí había que delimitar un montón de responsabilidad. El tramitador, o sea, el que había ido a presentar la declaración, a ese nivel. Y hace poquito se llevaron a dos agentes de aduana y a dos tramitadores por declarar menos valor en la importación de vehículos. Entonces es algo serio, ¿verdad? Hay que ver las noticias. Entonces ahí tenemos la intermediación que ya había representante y el aduanero, el apoderado especial aduanero y un caso especial de vehículos usados. Ahí están también. Bien, vamos a ver los requisitos, algunos requisitos. Agentes de aduana en café, para que no se vean. Así que pueden ir a tomarse el café y nos vemos en unos minutos. Yo sé que es pesada la tarde, no sé. Y más que como baja el cansancio de la mañana. Sí, sí. Es la tarde. Mejor, ¿verdad? Aclaremos el panorama, por Dios, ¿verdad? Sí, se interesa. Así como la película. Sí. No eres tú, soy yo. ¿Has visto esa? Sí. Una de grandes, buena, ¿verdad? Buenísima. Sí, como siempre, te digo, la última que yo vi de él, pero quizás es la más, es la de Latin Lover. Esa no la pude ver. Buenísimo, buenísimo. Yo vi cinera. Ah, ¿de verdad? Sí, sí. Porque está la otra de la niña. ¿Cómo se llama? No se aceptan devoluciones. Esa, buenísima, ¿verdad? A pesar de que le pone bastante humor, pero... no, tiene un contenido bien, es que eso sí. tiene. Bueno, esa de Latin Lover es así, ¿verdad? De que él es un galán y solo se dedica a casarse con mujeres de dinero para tener una vida, y al final le va mal al pobre. No le creo. Le va mal. Entonces, la moraleja, ¿verdad? De que nada así no funciona. O sea, viste, sí que te va a llevar a otro. Sí, Okay. lo voy a ver. Sí, me he interesado porque bueno, ahí sale Salma Hayek.
¿verdad? Sí. Sí, que se pone muy bueno porque Sí. todos se... Ah, bueno, pues siendo mexicanos. Sí, o sea, los dos. como- Ajá, sí. Buena, bonita. Sí, ya. Sí, 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 Ajá. sí. Yo me fui a ver un día de estos, el viernes. Porque mi hija me enseñó de ver necesidad. La segunda de regreso. Ah, pero esa es